Cierra los ojos por un segundo e imagínate esta escena. Es una tarde cálida de verano en 1974. Estás en el campus de la Universidad de Washington. El aire huele a pino. La gente camina tranquila con sus libros bajo el brazo. De repente, ves a un chico, un tipo alto, de chaqueta elegante, peinado impecable. Tiene un brazo en cabestrillo y parece estar pasando trabajo para llevar una pila de libros pesados hasta su auto. Te mira, te sonríe con cierta timidez y te dice, disculpa, ¿me darías una mano para meter esto en el maletero? ¿Qué harías? La respuesta de casi cualquiera de nosotros en esa época, e incluso hoy sería, claro, no hay problema, porque educadamente nos enseñaron a ayudar al indefenso, porque el tipo no da miedo, no parece un monstruo, se ve como el estudiante de derecho ideal, el vecino que todos desearían tener. Pero en el momento en que te acercabas a la parte trasera de ese Volkswagen Escarabajo de color crema, la trampa se cerraba. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y aleccionadores de la historia del crimen real. Vamos a hablar de Theodore Robert Bundy, pero no desde el morbo ni desde la fascinación barata que a veces la cultura popular ha intentado vender. Hoy vamos a desglosar los hechos reales, cómo un hombre logró engañar a un país entero, cómo aprovechó las grietas de un sistema policial obsoleto, y porque su historia sigue siendo una advertencia escalofriante sobre la naturaleza humana. Prepárate un café, ponte cómodo y acompáñame a entender cómo nació y operó el hombre que nadie sospechaba. Para entender la mente de un manipulador de este calibre, tenemos que ir hacia atrás, a sus raíces. Ted Bundy nace en noviembre de 1946 en Vermont. Su infancia estuvo rodeada de secretos e inconsistencias familiares. Durante sus primeros años, creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su verdadera madre era su hermana mayor. Un secreto de familia que, según muchos psicólogos posteriores, sembró las primeras semillas de distanciamiento emocional y desconfianza hacia el mundo, cuando su madre rehace su vida y se mudan a Tacoma, Washington. La figura de Ted comienza a moldearse. No era un chico problemático en el sentido tradicional, no rompía reglas de forma evidente, no llamaba la atención de la policía, pero quienes lo conocieron en su juventud recordaban a un muchacho que parecía interpretar la empatía en lugar de sentirla. Estudiaba el comportamiento de los demás para encajar. En la universidad, Bundy descubre su mayor talento, la camaleónica capacidad de ser quien el otro quería que fuera. Se matriculó en psicología en la Universidad de Washington, donde no solo destacó académicamente, sino que comenzó a involucrarse en la política local. Trabajó en campañas para el Partido Republicano, asistía a eventos sociales, vestía trajes a la medida, y proyectaba una ambición desmedida. Pero hay un detalle fundamental que casi nadie nota en esta etapa. Bundy también trabajaba como voluntario en la línea telefónica de crisis de Seattle. Sí, escuchen bien la paradoja, el mismo hombre que años más tarde sembraría el terror. Pasaba noches enteras atendiendo llamadas de personas en momentos desgarradores, mostrándose sereno, comprensivo y salvando vidas. Allí conoció a Anne Rule, una exoficial de policía que más tarde escribiría uno de los libros más famosos sobre él, Un extraño a mi lado. Anne contaría después que jamás, ni en un millón de años, habría imaginado que ese joven educado y atento que compartía café con ella en las noches de guardia guardaba una sombra destructiva tan profunda. Y es aquí donde la máscara comienza a afianzarse. Bundy comprendió que la sociedad de los años 70 tenía un punto ciego enorme, la apariencia. En aquella época, se creía que el mal tenía un rostro feo, marginal o evidente. La gente pensaba que un criminal se vería peligroso. Bundy entendió que con un traje limpio,
una sonrisa cálida y un vocabulario sofisticado. Podía caminar por cualquier lugar sin levantar una sola sospecha. Llegamos a 1974. El noroeste de los Estados Unidos empieza a vivir una pesadilla silenciosa. En lugares como Seattle, Oregón y Utah, las vidas de jóvenes universitarias llenas de planes, sueños y futuro comienzan a interrumpirse de forma inexplicable. Una noche salían de la biblioteca para caminar unos metros hacia su residencia, y al día siguiente su cama permanecía vacía, sin rastros de lucha, sin llamadas exigiendo dinero, sin respuestas. Como operaba Bundy, su modus operandi era una combinación aterradora de actuación y oportunidad. Primero, la estrategia del cazador vulnerable. Como les conté al principio, Bundy usaba accesorios médicos falsos, un yeso fingido, un cabestrillo, o muletas. Se posicionaba cerca de su vehículo, un Volkswagen Escarabajo de color beige. Pedía ayuda para cargar libros, maletas o piezas de un motor. Cuando la víctima accedía y se inclinaba dentro del vehículo o cerca del maletero, él utilizaba un objeto contundente que llevaba oculto para neutralizarla de inmediato. Si el truco del yeso no servía, recurría a placas falsas o se presentaba como agente de seguridad, informando a las chicas sobre algún incidente o robo en la zona para lograr que subieran a su automóvil de manera voluntaria. Una vez que la víctima perdía el conocimiento, las trasladaba a zonas boscosas o apartadas, lejos de la civilización, donde perpetraba sus agresiones con total impunidad. Para evitar cualquier detalle explícito que falte al respeto a la memoria de las víctimas o a las normas de esta emisión, basta decir que Bundy ejercía un control absoluto sobre sus víctimas, despojándolas de toda humanidad y dejando sus restos en lugares remotos. El verano de 1974 fue un punto de quiebre. En un solo día, en el Parque Estatal Lake San Mamis, cerca de Seattle, dos mujeres jóvenes desaparecieron con pocas horas de diferencia, a plena luz del día y en un lugar abarrotado de gente. Varios testigos recordaron haber visto a un hombre apuesto, usando un brazo en cabestrillo, que se hacía llamar Ted y que pedía ayuda para subir una lancha a su auto. Por primera vez, las autoridades tenían una descripción: un hombre joven, atractivo, llamado Ted, con un Volkswagen Escarabajo. La policía publicó un retrato hablado y la descripción del vehículo. Miles de llamadas llegaron a las comisarías. De hecho, 4 personas distintas llamaron para dar el nombre de Ted Bundy. Su propia novia, Elizabeth Kloepfer, quien notó comportamientos extraños y herramientas sospechosas en su casa, un profesor de psicología, un compañero de trabajo y un amigo. Pero, ¿qué hizo la policía? Desestimó las pistas en sus bases de datos manuales. Recuerden que no había computadoras interconectadas. La lista de sospechosos era de miles de nombres. Los investigadores miraron el perfil de Bundy, estudiante de derecho destacado, vinculado a la política local, sin antecedentes penales. Dijeron: no, este muchacho no puede ser. Debe ser una coincidencia. Y esa falla del sistema le dio a Bundy el tiempo y la libertad para cambiar de estado y continuar con su rastro de dolor. La suerte de Bundy no duró para siempre, pero su capacidad para desafiar a la ley aún tenía capítulos inverosímiles por escribir. En agosto de 1975, en Utah, un patrullero de tráfico nota un Volkswagen sospechoso que deambula por una zona residencial de noche. Cuando el oficial intenta detenerlo, Bundy acelera. Tras una breve persecución, es detenido. En el interior del vehículo, los agentes encuentran un kit inquietante, una máscara de esquí, una palanca, bolsas de basura, esposas y una cuerda. Es arrestado e identificado por una joven que milagrosamente había logrado escapar de su auto meses atrás. En 1977, Bundy es trasladado a Colorado para enfrentar cargos por la desaparición y fallecimiento de otra joven,
Y es aquí donde su narcisismo y arrogancia alcanzan el límite. Al ser estudiante de Derecho, Bundy convence al juez de que le permita defenderse a sí mismo. Esto le daba privilegios, podía andar sin esposas en la biblioteca del tribunal para preparar su defensa. Un día, en un descuido de los guardias, Bundy salta por una ventana del segundo piso del tribunal y huye a las montañas. Estuvo prófugo durante 6 días antes de ser recapturado, pero no aprendieron la lección. Meses después, en la cárcel del condado de Garfield, Bundy pierde peso deliberadamente, consigue una sierra pequeña y corta un agujero en el techo de su celda. La noche de fin de año de 1977, escala por los conductos de ventilación y escapa por segunda vez. Esta segunda fuga lo lleva hasta Florida, y en su desesperación por sentir que perdía el control, cometió sus actos más desalmados en la casa de la fraternidad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida, atacando a varias jóvenes en una sola noche mientras dormían. Pocos días después, en febrero de 1978, un oficial lo detiene en Pensacola manejando un vehículo robado. Bundy se resiste violentamente, pero esta vez, las esposas no volverían a quitarse jamás. El juicio de Ted Bundy en Miami en 1979 cambió para siempre la relación entre el sistema judicial y los medios de comunicación. Fue el primer juicio en la historia de los Estados Unidos en ser transmitido en vivo por televisión nacional. Millones de personas se sentaban frente a sus pantallas a ver el show de Bundy, porque él convirtió la sala de tribunal en su escenario, despidió a sus abogados, vistió trajes elegantes, interrogaba a los testigos con frialdad y sonreía a las cámaras. Incluso llegó a pedirle matrimonio a una amiga durante el testimonio en el estrado aprovechando una laguna legal de Florida, pero la realidad forense destruyó su actuación. La prueba definitiva no vino de discursos, sino de la ciencia. Las marcas de mordeduras encontradas en una de las víctimas de la fraternidad coincidían al 100% con el registro dental de Bundy. Fue una de las primeras veces que la odontología forense fue determinante en un caso de tan alto perfil. Bundy fue condenado a muerte. Pasaría 10 años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, intentando apelar, manipulando a los medios y, en sus últimos días, confesando gradualmente detalles de más de 30 crímenes para intentar retrasar su ejecución. El 24 de enero de 1989, la sentencia en la silla eléctrica fue ejecutada. Afuera del penal, cientos de personas celebraban. El hombre que todos creían inofensivo había llegado al final de su camino. Cuando revisamos la historia de Ted Bundy, es fácil caer en la trampa de analizarlo como si fuera un personaje de ficción, un supervillano de película, pero la realidad es mucho más triste y dura. Bundy no era un genio brillante, era un manipulador que se benefició del prejuicio de una época que juzgaba a las personas por su ropa, su estatus o su rostro. Se aprovechó de la buena fe de jóvenes que solo querían dar una mano a alguien que parecía necesitarlo. Hoy no recordamos esta historia para darle más espacio al criminal, sino para honrar la memoria de esas más de 30 mujeres que tenían vidas por delante, proyectos, familias que las amaban, y cuyos nombres a menudo quedan opacados por la sombra del agresor. Nos queda, como lección permanente, recordar que la verdadera maldad no siempre lleva máscara ni se esconde en callejones oscuros. A veces viste de traje, habla con elocuencia y se presenta con la más pulcra de las sonrisas. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Si este episodio te ha parecido interesante, no olvides compartirlo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Nos escuchamos en la próxima entrega. Chao.